La Comisión de Derechos Humanos, que es el antecedor del actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estableció el mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2001, y en ese mismo año la Comisión nombró al destacado antropólogo sociólogo Rodolfo Staffenhagen al mandato, y él ocupó el mandato hasta el 2007. La idea era establecer un mecanismo dentro de Naciones Unidas con el objetivo de tener un monitoreo permanente sobre las situaciones de los pueblos indígenas en el mundo. El Consejo de Derechos Humanos, cuando reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos, restableció el mandato, amplió el mandato en el sentido de referirse a la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como un marco de referencia para el mandato, y también en el sentido de establecer que el relator debiera promover la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En 2008, el Consejo de Derechos Humanos me nombra a mí como relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es uno de los varios llamados procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos dedicados a promover el ejercicio de los derechos humanos en relación a varios temas. Hay un relator especial sobre la vivienda, relator especial sobre violencia contra la mujer, relator especial sobre la cuestión de la tortura. En fin, en varios temas hay relatores especiales. Hay uno sobre los derechos de los pueblos indígenas, y es la relatoría que yo ocupo. Yo fui nombrado como relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2008 por el Consejo de Derechos Humanos. El mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas se trata, en términos generales, de monitorear las condiciones de los pueblos indígenas del mundo y promover la aplicación de los derechos colectivos e individuales de los individuos indígenas que están reconocidos en los instrumentos internacionales. Y esto se hace de acuerdo a varios métodos de trabajo. Un método de trabajo principal es se trata de las visitas a países. Por ejemplo, la visita a país que estoy realizando, que acabo de realizar a la Argentina. Y estas visitas a país dan la oportunidad para llegar al terreno, conocer directamente a través de entrevistas con representantes de pueblos indígenas, a través de visitas a las comunidades propias donde viven los pueblos indígenas, a través de entrevistas con funcionarios del gobierno, muchas veces a alto nivel, ministros, y a veces hasta con jefes de Estado. Con esto, con las visitas, las entrevistas, se intenta conocer a fondo la situación de los pueblos indígenas en el país visitado. Y con base en esa visita y otra información recabada por investigación independiente, se hace un informe. Ese informe contiene recomendaciones, y esas recomendaciones se discuten con el gobierno, con los pueblos indígenas, con el fin de promover medidas específicas que contribuyen al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a las normas internacionales. También el trabajo, otro método de trabajo que mantengo como relator especial es de recibir y en muchos casos intervenir sobre información específica sobre violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas en casos puntuales. Y esta información puede ser en forma escrita, en documentos, no tiene que ser recibida dentro del marco de una visita. Así que de día en día, todos los días casi todos los días recibo información, cartas, comunicaciones, documentos
por correo electrónico, a veces por fax, a veces por el correo normal. Recibo información sobre representantes de pueblos indígenas, a veces ONGs, alegando violaciones de derechos humanos de pueblos y individuos indígenas en casos específicos. Y en muchos de estos casos sí considero que mi intervención puede ayudar a promover una resolución de la situación o dar luz a esa situación para que pueda haber un tipo de resolución por actores pertinentes. Si considero que se dan esas condiciones, me comunico con el gobierno a través de una carta dirigida al gobierno, lo que llamamos una carta de alegación. Es señalando el problema, de acuerdo a la información recibida, y pidiendo una respuesta y a veces haciendo un llamado al gobierno que evite el empeoramiento de la situación o que evite más daño a la comunidad interesada o a los individuos interesados. Y eso puede llevar a un diálogo con el Estado, puede llegar a una investigación in situ. Por ejemplo, he visitado lugares donde han habido conflictos sobre tierras, sobre la construcción de represas en territorios indígenas, donde habían enfrentamientos y he llegado a los sitios para investigar, pero en la mayoría de los casos simplemente es un intercambio por escrito con los gobiernos y con las partes interesadas, todo con el intento de promover una resolución a la situación señalada. Además de las visitas a países y a estas comunicaciones por escrito que hacemos o que hago como relator especial, hago estudios temáticos, estudios sobre temas de interés transversal para los pueblos indígenas en todo el mundo. Temas como la cuestión de la consulta y el consentimiento libre previo informado, cuestiones que son muy importantes. Vemos que es uno de los asuntos que señalan los pueblos indígenas con mucha frecuencia, la violación de este derecho a participación, a ser consultados con respecto a las decisiones que le afectan, sobre todo cuando se trata de actividades de industrias extractivas en sus territorios o cerca de sus territorios. Así que esto ha sido un tema que he estudiado, que he incluido en mis informes al Consejo de Derechos Humanos. Otro tema es el tema de la responsabilidad empresarial hacia los pueblos indígenas. Y otro tema es el tema preciso de las industrias activas. Eso es el tema que estoy estudiando ahora y será un tema que voy a estar estudiando hasta que termine mi mandato actual que finaliza en 2014. Y otro método de trabajo es de relacionarme con varios actores para promover buenas prácticas, para ayudar en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de legislación, reglamentos que protegen para el futuro o que ayuden para proteger para el futuro los derechos de los pueblos indígenas, que promueven condiciones para que haya protección para los derechos de los pueblos indígenas. Así que esos son básicamente las 4 áreas de trabajo o métodos de trabajo. Uno, visitas a país y informes sobre esas visitas a países donde hago un estudio sobre la situación de los pueblos indígenas en un país. Segundo, comunicaciones acerca de situaciones específicas donde se alega violaciones de los derechos humanos de los pueblos o individuos indígenas. Tercero, estudios temáticos. Y cuarto, la promoción de buenas prácticas. Bueno, las visitas de país realmente es un método de trabajo extraordinario, en el sentido de que se trata de llegar a un país de manera oficial dentro del mandato que me da el Consejo de Derechos Humanos para hacer este trabajo. Ser recibido por el gobierno, por el Estado de manera oficial y también relacionarme directamente con los pueblos indígenas y luego hacer un informe que sale a la luz internacional y que muchas veces
es de interés mayor público dentro del país y a nivel internacional, de interés de los medios de comunicación. Así que normalmente estas visitas son algo extraordinario en ese sentido. Y sí pueden crear mucha expectativa para los pueblos indígenas con los cuales me les relaciono cuando llego a un país, porque a veces están en condiciones muy difíciles y no han podido resolver sus reclamos dentro del ámbito nacional o doméstico. Entonces miran hacia los mecanismos internacionales, inclusive la relatoría, para poder incidir y ayudar a resolver los problemas que enfrentan. Pero la realidad es que lo que yo puedo hacer como relator especial no es resolver los problemas yo mismo. Simplemente puedo ayudar a los procesos que ya están en camino o tal vez instigar a un proceso, a que se inicie un proceso para resolver los problemas. Tiene que haber fuerzas de algún tipo dentro del país, que por un lado pueden ser el mismo movimiento indígena de ese país, que se aproveche de ese empuje, de esa ayuda desde fuera, esa mira desde afuera, esas recomendaciones, que ellos aprovechen de eso, lo utilizan esas recomendaciones, utilizan el informe que hago en sus gestiones, en sus propios planteamientos hacia el gobierno, las autoridades, otros actores en el país. También pueden servir a orientar a los gobiernos. A veces la verdad es que los gobiernos no están bien orientados acerca de las normas aplicables, acerca de cómo las normas deben aplicarse en la práctica, cómo pueden implementar las normas con leyes, programas, iniciativas específicas. Intento que los informes ayuden a orientar a los gobiernos en ese sentido y que den alguna orientación práctica. Y por último, intento que de alguna manera la intervención a través de la visita, el informe que se le dice, ayuda a un tipo de acercamiento entre las partes, que ayuda a promover un diálogo común. Muchas veces las partes, tanto indígena, gobierno, están en un discurso en que simplemente no se entiende, sobre todo la parte gubernamental, no entiende lo que está planteando o no quieren entender, o ignoran, no quieren prestar atención. Entonces lo que yo siempre intento hacer es promover un acercamiento y una manera por la cual el gobierno puede llegar a mejor entender cuáles son los planteamientos de los pueblos indígenas. Y intento ayudar a la justificación con base en las normas de derechos humanos de los pueblos indígenas para los planteamientos de los pueblos indígenas, para que ellos se sientan fortalecidos por el sistema internacional, por las normas internacionales, y que sean realmente fortalecidas en su relacionamiento con el gobierno, con otros actores que pueden ser empresas o los medios o la sociedad en general. Para iniciar una visita a país, normalmente yo busco una iniciativa de los pueblos indígenas de ese país. Y eso se trata de ser respetuoso, ¿no?, de los pueblos indígenas del país y solamente trato de incidir cuando es algo que los mismos pueblos indígenas piensan o que podría ser de utilidad. Así que, en primer lugar, el inicio de una visita se trata de una respuesta a una solicitud de pueblos indígenas de un país. Pero no siempre eso es el caso, porque a veces los pueblos indígenas más vulnerables se encuentran en países donde no hay mucho conocimiento acerca de los mecanismos internacionales. Por ejemplo, los pueblos indígenas de Congo, de la República de Congo, donde realicé una visita el año pasado.
el 2010, realmente están en condiciones muy frágiles y no tienen conocimiento, por lo general, de lo que es el sistema internacional, mucho menos de lo que es un relator especial, mucho menos de la relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero con base en la información que yo tenía sobre esa situación, yo tomé la iniciativa de ver la posibilidad de una visita a ese país, conociendo de antemano esa vulnerabilidad. Pero normalmente sí se trata se trata de una iniciativa de los pueblos indígenas del mismo país, se trata de una respuesta a esa iniciativa. O en todos los casos se necesita la anuencia del Estado. Yo no simplemente puedo llegar a un país como relator especial. Ninguno de los relatores especiales o mecanismos del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas pueden simplemente llegar a un país físicamente. Si necesitamos la anuencia, o dicho en términos técnicos, oficiales, una invitación del país. No es que necesitamos esperar para una invitación, solicitamos una invitación. Así que yo solicito una invitación a los países para poder realizar esas visitas. Es interesante que en algunos casos son los gobiernos que hacen la invitación a su propia iniciativa. Eso es algo raro, pero sí ha pasado en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Salvador. Salvador me ha extendido una invitación sin que yo haya solicitado esa invitación. Estamos actualmente estudiando la posibilidad de hacer una visita a El Salvador. Pero en todos los casos necesito la anuencia del Estado, del gobierno del Estado para hacer la visita. La anuencia en forma de una invitación formal por escrito. Y luego a partir de eso empezamos las preparaciones. Y eso varía para los diferentes países. La metodología de preparar las visitas varía según las condiciones en los países, pero siempre intentamos trabajar directamente con los pueblos y organizaciones indígenas para establecer la agenda, para definir la agenda para la visita. Y por supuesto tenemos que trabajar también con el gobierno interesado para definir la parte de agenda que corresponde a las reuniones con las instituciones del Estado. Yo creo que es importante entender que el trabajo de la relatoría no simplemente se trata de visitas a países en el sentido de una visita donde se intenta hacer una evaluación global de la situación de los pueblos indígenas en un dado país y recorrer varias partes de ese país. Eso es algo bastante limitado en el sentido de que solamente tengo los recursos y el tiempo para hacer un par, tal vez 3 visitas a país al año. Así que no puedo estar yendo a todos los países que me interesaría visitar. Es importante que se entienda que la mayor parte del trabajo, la verdad, se trata de varias maneras de relacionarse con los problemas, con los temas, con las cuestiones que enfrentan los pueblos indígenas. A través de las comunicaciones por escrito, yo puedo relacionarme directamente con los gobiernos y los pueblos indígenas a través de comunicaciones por escrito, y muchas veces eso lo hago. A veces saco declaraciones públicas, a veces hago informes con recomendaciones, observaciones sobre un caso sin visitar el lugar. Y eso lo he hecho en varias ocasiones. La situación de una montaña sagrada en los Estados Unidos. Eso es una situación que llegó a mi conocimiento por una comunicación del pueblo o la nación Navajo de los Estados Unidos. Y me comuniqué con el gobierno de Estados Unidos y entramos en un intercambio de información, y con base en eso, y sin una visita en sitio, directo al lugar, y elaborar un informe con recomendaciones. Y la Nación Navajo ha utilizado ese informe
y las recomendaciones sentadas en ese informe en su intento de abogar por sus derechos sobre esa montaña que para ellos y otras naciones o pueblos indígenas en esa parte del mundo es sagrado. También la promoción de buenas prácticas, la asesoría que puedo dar a pueblos indígenas o incluso al gobierno sobre el sistema de Naciones Unidas, sobre varios programas, sobre legislación, sobre iniciativas de varios tipos. Eso forma una parte importante del trabajo también. He estado en comunicación con pueblos indígenas y gobiernos y agencias del sistema de Naciones Unidas sobre legislación propuesta para, por ejemplo, reconocer de manera efectiva la jurisdicción indígena o el derecho indígena dentro del sistema legal de los países. Eso ha sido el caso en particular de Ecuador, donde por algún tiempo he estado involucrado en el estudio de una iniciativa para dar reconocimiento al derecho indígena, un mayor reconocimiento al derecho indígena dentro del sistema legal de ese país. En Ecuador también estuve involucrado en la promoción de reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas dentro de la Constitución. Eso fue uno de mis primeros trabajos como relator, fue dar asesoría en cuanto a la revisión constitucional en Ecuador en el año 2008. Los estudios temáticos, el estudio que ahora estoy haciendo sobre industrias extractivas, sobre pueblos indígenas, eso da una oportunidad para que haya una examinación sobre este tema de este interés transversal por los pueblos indígenas en todo el mundo. Y yo espero que tanto el proceso de elaborar el estudio como el estudio en sí que se resulte puede ser de utilidad, que da varias oportunidades para que los pueblos indígenas expresen sus puntos de vista y que eso de alguna manera pueda incidir, ¿no?, en la elaboración de políticas públicas, las prácticas de las mismas empresas y el relacionamiento entre los pueblos indígenas y las empresas. Y por último, puede ayudar a incidir para que los pueblos indígenas realmente estén en control, que tengan libre determinación sobre sus territorios o en relación a sus territorios, sus vidas y su propio desarrollo. Mira, estamos en una nueva etapa en el movimiento de promoción de derechos humanos a nivel mundial. Cuando digo estamos, me refiero a todos los que nos interesamos por los derechos humanos. Estamos en una etapa de implementación, diría, en que ya hay un reconocimiento bastante fuerte de los derechos humanos, del contenido de las normas sobre derechos humanos. Y eso es el caso, diría yo, con los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas. Y ese reconocimiento viene sentado principalmente en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es una declaración firmada por la Asamblea General de Naciones Unidas con un voto afirmativo de la gran mayoría de los Estados Unidos. Entonces podemos decir que es un documento de consenso acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Falta implementarlo. Hay lo que mi antecesor Rodolfo Stavanger llamaba la brecha de la implementación, esa brecha entre las normas que existen y su aplicación en la vida real de día en día de la gente, de los pueblos indígenas. Y estamos en esa etapa ahora de la promoción de derechos humanos, en la implementación de las normas reconocidas. Y yo diría que es la etapa tal vez más difícil de la promoción de derechos humanos, en que se va desde la definición de las normas, la concientización sobre las normas, a la implementación de ellas. ¿Por qué es tan difícil? Porque estamos, en el caso de pueblos indígenas sobre todo, estamos hablando de condiciones con raíces muy profundas, condiciones que
básicamente vulneran los pueblos indígenas, las leyes, los regímenes legales dentro de los mismos estados, las estructuras sociales dentro de los estados, la manera en que las empresas comportan con relación a los territorios de los pueblos indígenas. Esos son patrones de muchos años, de siglos, podríamos decir, en cuanto a sobre todo el relacionamiento entre los estados y los pueblos indígenas, en cuanto a los aspectos negativos de ese relacionamiento. Y es muy difícil revertir, cambiar, remediar esas estructuras, ese tipo de relacionamiento, esas prácticas con esas raíces tan profundas, que en muchos aspectos se fundamentan en la discriminación racial, que en sí tienen raíces muy profundas. Así que estamos hablando de una tarea difícil. Y en parte la tarea es difícil también porque hay una ignorancia a nivel local sobre estas normas, aunque a nivel internacional los que funcionan, los funcionarios de gobierno que trabajan en el ámbito internacional, dentro de ciertas agencias de los estados tal vez hay conocimiento sobre esas normas a nivel operativo. Por ejemplo, los ministerios de recursos naturales, que son los que dan las concesiones en los estados. Muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, hay un desconocimiento de estas normas. Hay un compromiso del Estado como tal frente al sistema internacional y un cierto compromiso a nivel constitucional tal vez. Pero a nivel operativo sigue habiendo un desconocimiento. También a nivel de la sociedad mayor hay mucho trabajo que hacer para que haya una concientización sobre la sociedad mayor dentro de los estados, acerca de las condiciones de los pueblos indígenas, acerca de quiénes son los pueblos indígenas, acerca de cuáles son los problemas que enfrentan los pueblos indígenas y cuáles tienen que ser los cambios sociales que tienen que haber para dar las condiciones, para mejores condiciones, mejores situaciones de los pueblos indígenas. Entonces hay toda una serie de trabajos que hay que hacer. Concientización en las esferas de gobierno, en las esferas operativas de los gobiernos, concientización en la sociedad mayor y cambios en la estructuración de los mismos estados, en las estructuras sociales, políticas y económicas de los estados. Y hay que abordar todos estos cambios de alguna manera. Y es una tarea que requiere voluntad de todos los sectores,